filosófico para el cual solo existe un medio del conocimiento, que es la experiencia. Para esta doctrina, el origen del conocimiento no proviene de la razón, sino que proviene de la experiencia, ya que el contenido de nuestros pensamientos han de pasar primero por nuestros sentidos. Para el empirismo, la tesis del racionalismo es totalmente inexacta, ya que no tendría ninguna razón de ser el aprendizaje y todas las personas estaríamos de acuerdo en las mismas verdades. Thomas Hobbes nació en el año 1588 y murió en el año 1679. Estudió en Oxford, fue secretario de Bacon y fue testigo de la revolución y restauración de su patria. El Leviatán fue su obra cumbre, en la que sostiene en filosofía el materialismo y el empirismo. Según Hobbes, hay dos clases de conocimientos. El primero es el conocimiento de hecho, que son los sentidos y la memoria. El segundo es conocimiento de consecuencia, que va de una afirmación a otra, que es propiamente ciencia. Su filosofía es empirista, ya que para Hobbes el conocimiento se basa en la experiencia. Hablar sobre John Locke, filósofo inglés. Nace en 1632 y muere en 1704. Estudió en Oxford filosofía, medicinas y ciencias naturales, donde conoció también la filosofía de Descartes e intervino en la política de su país. John emigró durante el reinado de Jacobo y participó en la Segunda Revolución Inglesa de 1688. La obra más importante de John fue el ensayo sobre el entendimiento humano. También escribió obras sobre la política, tratados sobre el gobierno civil y cartas sobre la tolerancia y algunos de pensamiento sobre la educación. La filosofía de John era que él pensaba que el conocimiento era experiencia, para lo cual él afirma que todo lo que la mente percibe es objeto de pensamiento, de percepción o entendimiento. A todo esto le llamamos idea. Existen dos tipos de percepciones, la percepción externa y la percepción interna. La percepción externa es mediante los sentidos o sensaciones y la interna es mediante los estados psíquicos o reflexión. Para Locke existen dos tipos de ideas, las ideas simples y las ideas internas. Las ideas internas son el resultado de la actividad de la mente y las simples son las que llegan directas de un solo sentido o de varios al mismo tiempo. En 1685 y murió en el año 1753. Fue obispo de la ciudad de Cloyne. En sus obras más importantes se encuentran los nuevos ensayos de una teoría de la visión y los principios del conocimiento humano. Él no creía ni en las ideas generales ni en lo material. Para él el mundo material era una representación o percepción de nosotros. Para él existe un yo espiritual, y ese yo espiritual es Dios, el cual es la causa de lo que sentimos y somos. Con facilidad conceptos y visiones religiosas y teóricas, reduciéndolas a nada, porque no son producto de las sensaciones. Hume nació en Edimburgo en 1711 y murió el 25 de agosto de 1776. Se unió a la corriente anticartesiana iniciada por Locke. Dos de las obras de Hume fueron Tratado sobre la naturaleza humana y Ensayos morales y políticos. Sus obras están divididas entre una teoría empirista del entendimiento y una teoría materialista de la vida social. Para Hume, un verdadero escéptico desconfiará de sus dudas filosóficas, lo mismo que de sus convicciones filosóficas. La duda escéptica surge naturalmente de una reflexión profunda e intensa sobre la cuestión de los hábitos del pensamiento. Hume decía: toda realidad no es más que un fenómeno o hecho de conciencia. No hay sustancia, ni material ni espiritual. La sustancia es un concepto complejo basado en la relación de la identidad y de la permanencia en el tiempo, ya que todos los contenidos de la conciencia provienen de la experiencia. El empirismo derriba con facilidad los conceptos y visiones religiosas y teóricas, reduciéndolas a nada porque no son fruto de las sensaciones. En la actualidad el hombre es muy empirista y eso lo ha llevado a que se valore y se crea capaz. El empirismo ha valorado de manera positiva las culturas y ha dimensionado al hombre en criterios de observación y percepción.
Discusión del empirismo. El empirismo es el que afirma que el espíritu humano no tiene ideas innatas y que la experiencia es indispensable. Se considera que el aspecto esencial del empirismo es el privar al hombre de la inteligencia y de la razón, limitando todo su conocimiento y a los meros objetos de la experiencia. El empirismo lo único que ve en el conocimiento es el papel del objeto y resiste a reconocer al sujeto como esencia. Ahora vamos a hablar sobre el empirismo lógico. El empirismo lógico es una corriente muy influyente ya que es la continuación del positivismo. Esta es muy influenciada por la traducción filosófica del nominalismo y el empirismo. El empirismo da un paso de mucha importancia porque al reconocer juicios como que 3 más 2 es igual a 5, que no se deriva de la experiencia, ustedes de pronto se preguntarán qué es empirismo lógico. El empirismo lógico se le llama así porque esto presta atención a la lógica y a la matemática. El racionalismo es la concepción que ve el espíritu, la mente y el entendimiento, el fundamento de toda relación del hombre con el mundo. El racionalismo es entonces la absolución de la razón y se da con mucha fuerza en la época moderna, aunque no surgió en este periodo, porque desde mucho antes se habían dado intentos en torno a la razón frente a los hechos de la experiencia. Esta corriente se caracterizaba por lo real, por los conceptos o sistemas mentales y a la explicación de la ciencia en términos lógicos. Al hombre se le presenta como animal pensante, con dignidad y atributos de persona. El racionalismo no es entonces una manera aislada de concebir la realidad, sino que es ante todo la suma de los conceptos, o mejor, o un concepto equivalente de dignidad. El racionalismo trae de vuelta la razón y desvirtúa los sentidos. Existe en el sujeto una percepción clara y distinta sobre los primeros principios del conocimiento, en los cuales no tiene nada que ver la sensibilidad, sino que se realiza de un modo puramente racional. René Descartes nació en Turena en 1596, de familia noble. Estudió en el colegio de los jesuitas. Allí cursó la filosofía escolástica, las matemáticas, las lenguas y la literatura clásica, adquiriendo un saber Método cartesiano. Descartes se propone a partir de su duda encontrar una verdad segura. Esto se basó en 4 pasos. Primer paso, evidencia. Trata de no aceptar como verdadero algo que no se conozca clara y distintamente. Segundo paso, análisis. Consiste en dividir cada una de las dificultades en el mayor número de partes posibles y necesarias para poder resolverlas mejor. Tercer paso, síntesis. Consiste en comenzar con lo más fácil y simple hasta llegar gradualmente a lo más complejo. Y por último tenemos la enumeración, que consiste en hacer un recuento y una revisión general que no pueda estar seguro de haber omitido nada. Bueno, hablemos sobre Baruch Spinoza, 1632 y 1677. Él perteneció a la comunidad judía, donde fue expulsado y excomulgado por su heterodoxia, debido a sus fuertes críticas sobre la religión oficial. Spinoza fue el primero en emplear una visión crítico-histórica de la Biblia, donde niega la existencia de Dios. Spinoza tenía una concepción monista, ya que él afirmaba que solo un ser plenamente perfecto podía actuar de manera libre. Este ser plenamente perfecto es Dios o la naturaleza. La filosofía de Spinoza se basa en las cosas bajo el ángulo de la eternidad, ya que para Spinoza Dios no creó el mundo, sino que Dios es el mundo.
La obra más importante de Spinoza es La Ética, donde nos muestra cómo la vida del hombre es condicionada bajo las leyes de la naturaleza. También se basa en el principio de la razón, ya que nos dice que nada puede suceder sin que haya una causa o una razón determinada. El empirismo es un medio filosófico en movimiento. El segundo pensamiento es el conocimiento, donde nos dice que las verdades no llegan de manera El empirismo es un medio Para el empirismo, la tesis del empirismo... What the fuck?